Muy bien, estudiantes, ustedes son el motivo de esta gran charla. Como siempre, mostrando la mejor de las conductas, vamos a cambiar los ánimos en nuestras emociones, vamos a presentar la mesa de honor. Tenemos por aquí al director militar, coronel paracaidista, César Augusto Figueroa Amparo, director de nuestra institución, Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Fuerza Aérea de República Dominicana. Tenemos por aquí también al coronel pedagogo Ruperto Mariano, director general de la Plaza Educativa. Y tenemos, como siempre, pero hoy en especial, invitados de lujo para hablarnos del patricio. Tenemos con nosotros al conferencista enviado del Ministerio de Educación de la República Dominicana, al mayor general José Miguel Soto Jiménez. En la mesa se encuentra el presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez, técnico nacional del INER, docente Daisy de la Cruz. ¿Está por aquí la docente? ¿Está por ahí? También tenemos al técnico nacional del INER, docente Marcelo Antonio Tirado. Tenemos por aquí también a nuestro querido subdirector militar, Tito, lo estaba viendo, Tito Lorenzo, coronel, técnicos distritales, directores de nuestra plaza educativa, cuerpo docente. Aquí estamos, psicólogos todos, para escuchar esta interesante, muy interesante conferencia acerca de la vida de Duarte y su faceta política. Antes de continuar, vamos a leer una pequeña semblanza de nuestro conferencista. Oriundo de la provincia de Santiago de los Caballeros, inició en las Fuerzas Armadas Dominicanas a la edad de 17 años. A la edad de ustedes, chicos. Allí ocupó varias posiciones, entre las que se cuenta la de relacionador público, director de la Escuela de Infantería, director del Instituto Militar de Educación Superior, realizando un ensayo de investigación histórica, descubre su fascinación por la historia y allí inicia su carrera de historiador. Más adelante se convertiría en miembro de la Academia Dominicana de la Historia. Ha publicado varios libros históricos, casi todos referentes a la historia militar del país. Entre sus títulos figuran Los motivos del machete, Seguridad, Defensa y Democracia, Las fuerzas militares de la República Dominicana, entre otras publicaciones. El mayor general es mucho más que solo poeta y militar. También es historiador, escritor y político. ¿Qué ocupaciones ha ostentado? Ha sido oficial auxiliar de operaciones del Ejército Nacional, director de operaciones, relacionador público, director de la revista militar, director de la Escuela de Infantería y director del Instituto Militar de Educación Superior. También ocupó la subjefatura de Estado Mayor del Ejército. Señoras y señores, estudiantes, técnicos, vamos a recibir con un fuerte aplauso al ex secretario de las Fuerzas Armadas, Mayor General José Miguel Soto Jiménez, Ejército de la República Dominicana. Honorables y distinguidos miembros de la mesa principal, presidida por el presidente del Instituto Duartiano, el doctor Wilson Gómez, con quien tengo una larga y vieja amistad. No voy a decir cuándo para no comprometer las edades en esta etapa de la vida, pero también debo destacar en la mesa presidencial llamada Presidium, señores, al comandante, al director de este plantel, de esta institución, señores profesores, distinguidos y apreciados alumnos, dulce esperanza de la patria mía, así se refirió el padre de la patria a ustedes, y no solamente a la contemporaneidad,
a su contemporaneidad, sino con una visión de futuro a todos ustedes. Debo ante todo mostrar la profunda satisfacción que siento de encontrarme aquí, no solamente ante la convocatoria del Instituto Duartiano, sino también, señores, porque de muchas maneras es volver a mi casa. Mi vida ha sido normada básicamente por muchos años, la mayoría del tiempo de vida, en la carrera militar. Y entonces siempre le he dado, y ustedes lo pudieron ver en mi hoja de vida, una importancia primordial a la educación y a la enseñanza. Y de eso precisamente vamos a hablar. Y entre las otras satisfacciones, déjenme decirle que yo siempre, y estuve por mucho tiempo muy cerca de aquí, en lo que entonces era el IMES, siempre tuve una profunda admiración por este colegio. No solamente porque era una cantera de futuros soldados, sino lo más importante, así como lo visualizó el padre de la patria, es una cantera de ciudadanos ejemplares. Y a aquellos llamo ciudadanos ejemplares, aquellos que están conscientes de sus derechos, pero todavía más conscientes de sus deberes. Y en esta etapa en la que ustedes se encuentran precisamente, está esa formación que requiere la ciudadanía ejemplar. Ustedes son el futuro, ya lo dijo el padre de la patria. Y su deber primordial en esta etapa es formarse, educarse. Bueno, pero resulta que este colegio también se encuentra en San Isidro, en la base de San Isidro, en el seno de la base de San Isidro, muy cerca de nuestra iglesia y también de la comunidad en sentido general. Y eso también me llena de satisfacción, volver aquí, y lo hago con la misma emoción de siempre. A la entrada, resulta que el señor director me recibió con algo que me llenó de emoción, aunque yo digo que los soldados tienen la lágrima honda. Pero eso no quiere decir que no sientan esas emociones. Y entonces, él me distinguió con un distintivo de paracaidista, porque ni él ni yo somos piernas sucias, como se llama en el argot. Y entonces, es algo que llevo, además de mi corazón, también en mi vestimenta, con mucho orgullo, con mucho orgullo. Bueno, y entonces, yo no quiero hacer el camino, llevar el camino trillado, de emprender el camino trillado, que se ha hablado siempre, con mucha razón y pertinencia, del padre de la patria. Yo fui como ustedes, estuve ahí sentado y sé lo que significa a esta hora, muy bien escogida por las autoridades, porque esta hora hay dos cosas que se asoman, no que llegan, se asoman. Es el hambre y el sueño, el hambre del mediodía. Bueno, y entonces yo siempre vivo atento a eso, al primer bostezo, porque cuando ocurre el primer bostezo ya es un símbolo inequívoco de que yo, que tengo el vicio de la palabra, entonces debo abreviar para no cansarlos y no entrar en la monotonía. Y entonces yo voy a comenzar por una pregunta que yo siempre me hago en ocasiones como esta. La pregunta simple es: ¿para qué sirven los héroes? ¿Para qué sirven los héroes? Nosotros somos el país que más héroes tenemos en toda América Latina y seguimos fabricando héroes. Parecería que es una especie de maña nacional. Pero recuérdense que maña vieja no es costumbre, como dice el pueblo. Entonces nosotros vivimos fabricando héroes. Es más, tenemos más héroes que parques, fortalezas, hospitales, avenidas. Tenemos más héroes que esta. Ahora yo quiero decirle en esta situación, para comenzar a aterrizar, y no se asuste porque apenas estoy comenzando a hablar, de que Juan Pablo Duarte
es nuestro héroe cardinal. Ahora yo quiero que ustedes racionalicen, no razonen, sino que racionalicen lo siguiente. La mente popular, aquí se habla de héroes, próceres y mártires como si fuera una misma cosa. El imaginario popular lo ha fundido ya. Y yo quiero decirle, como una categorización del padre de la patria, que Juan Pablo Duarte fue las tres cosas: héroe, prócer y mártir. Las tres cosas. Y las voy a explicar. ¿Qué es un héroe? La mayoría de los héroes, cuando se habla de héroes, o se hablaba de héroes, porque ya se habla de héroes también, y se le atribuyen a los deportistas, héroes deportistas, héroes de la medicina, de todo. Pero la palabra héroe tiene que ver precisamente en donde estamos, de la acción militar, del gesto militar, del coraje y la bravura. Ahora, ¿de qué coraje y de qué bravura estamos diciendo? No solamente del coraje físico, sino del coraje moral también, del coraje moral. Y entonces los héroes que son como ustedes, son como ustedes, hacen la historia en un momento determinado. Se empinan sobre su mortalidad, esa mortalidad que tenemos todos, para tocar entonces el cielo de la patria, porque para ser héroe no simplemente basta la acción militar, sino el propósito de lo que se hace, el propósito que se persigue. Bueno, ¿qué es un prócer? Un prócer es un ciudadano que por sus ideas trasciende a esas alturas sin tiempo del ejemplo. Esos son los próceres, por sus ideas, por sus condiciones éticas y morales. También en el mismo sentido, no son simplemente de por sí. La proceridad no es un elemento que se puede colocar como una condecoración. Es fruto del pensamiento, de las ideas, de esas ideas que se están incubando en ustedes ahora en el aula. Y el mártir son aquellos ciudadanos que sufren, oigan bien, no solamente la muerte, sufren vejaciones, torturas, privaciones y exilio, como es el caso del padre de la patria. Esas son las tres figuras. Y se lo digo porque entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que Juan Pablo Duarte es uno de nuestros pocos personajes históricos que tiene las tres condiciones. Fue héroe, fue mártir y fue prócer. Bueno, sin ahondar mucho, le debo decir una cosa. Hay otros dos ciudadanos, los otros dos padres de la patria, que también pueden entrar en esa categoría. Fueron héroes, mártires y próceres. Pero hay una diferencia cardinal. Yo diría que dos. La primera es que cada vez que ustedes hablen de los tres padres de la patria, condición muy merecida por esos ciudadanos, ustedes tienen que pensar, y me refiero a los otros dos, a Sánchez y a Mella, tienen que poner sobre todo que esos dos personajes son padres de la patria porque fueron los alumnos, los acólitos más cercanos de Duarte. En la chismografía histórica literaria, entonces piensan a sacar los trapos al sol de quién debe ser. Bueno, ¿quién debe ser padre? Hay gente que pugna a otros padres de la patria, condición inadmisible. Entonces, en este caso, la virtud de ellos se debe a la voz sacramental, propiciadora y formativa del maestro. Y ese maestro fue ese señor que se llama Juan Pablo Duarte. Y en esa tesitura yo debo decirle también, como parte integral de ese Duarte que yo quiero que ustedes conozcan hoy, ya lo conocen. Señores, no solamente lo conocen, se ha dicho mucho del padre de la patria. No demasiado, pero se ha dicho mucho. Y todo lo que se ha dicho no solamente es bueno, sino también es verdad. Pero faltan algunos elementos, no que no se han dicho, sino que hay que recalcar. Y por esos caminos debo decirle que el padre de la patria fue muchas cosas. Fue muchas cosas.
Y lo primero que yo quiero decirle es que todo eso que fue el padre de la patria, todo eso que fue el padre de la patria, fue por una sola razón. Fue por la revolución independentista, por la independencia. Eso fue lo único que fue realmente, si usted sintetiza, lo único que fue Duarte, queridos amigos, lo único que fue Duarte, lo único fue Duarte. Y quiero que me tomen la palabra como debe ser. Fue político, pero no la política de eso que se ha dicho tanto, o de eso que ustedes han visto. No. Duarte tenía entre sus condiciones un coraje ético y moral que no tiene la mayoría de nuestros políticos. Entonces él lo tenía. Y la política, ¿por qué? Él decía que era la más noble de las instituciones humanas, decía Duarte. Hace un tiempecito, el presidente Bill Clinton, después del escándalo ese famoso que no voy a mencionar, un periodista le preguntó que si él volviera a nacer, en el caso hipotético de que él volviera a nacer, ¿qué él hubiese querido ser él? Y entonces él dijo simplemente político de nuevo. ¿Por qué? Y ahí replica el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Porque la política es la única ciencia que es capaz de cambiar la suerte de las personas, la suerte de la gente. Eso era lo que pensaba Duarte de la política. Entonces, para no cansarles más, lo primero que debo decirle, a propósito de ustedes, no de los profesores, no de la mesa principal, que Duarte fue un estudioso permanente. Y Duarte nos aconseja también una cosa que ustedes deben de hacer más allá de los libros de texto. Hay que leer, porque Duarte tenía como pasión la lectura. Pero Duarte era un autodidacta. No tuvo la suerte, o tuvo la desgracia de formarse, nacido en 1813, de formarse cuando la ocupación haitiana en el 22 se realizó. Ya él tenía la posibilidad de ir a las escuelas, pero los haitianos, que eso no se ha dicho lo suficiente, los haitianos lo que hicieron fue prohibir la educación formal. O sea, eso no se ha dicho, eso no se ha dicho. Prohibieron la educación formal en la República Dominicana. ¿Qué estoy diciendo? Que cerraron las escuelas y cerraron también la universidad, como si le tuvieran miedo a esa fuerza poderosa que es la educación. Entonces Duarte se vio en esa tesitura. Mucho se ha discutido de quién enseñó a leer a Juan Pablo Duarte. A mí me enseñaron desde muchacho que lo enseñó su madre, pero luego, cuando el centenario de Duarte, del fundador de la República, las investigaciones y sobre todo las universidades concluyeron, los historiadores, que no pudo ser doña Manuela Aidíez la que enseñó a leer a su hijo. ¿Por qué? Porque ella era analfabeta, ¿verdad? Entonces ningún analfabeto puede enseñar a nadie a leer. Bueno, hay una discusión grande. Sí sabemos que fue un sacerdote. Uno le atribuye el caso a Gaspar Hernández, un cura peruano. Pero el asunto es que Duarte era, siendo un autodidacta, es la única forma de alcanzar sabiduría, era la lectura. Y entonces Duarte leyó. Y sobre todo leyó mucho. Porque ustedes tienen que hacerse una pregunta. ¿Qué bibliotecas había aquí en esa época? En esa época de oscurantismo. Bueno, la Iglesia Católica por muchos años siempre fue una fuente de sabiduría. Y Duarte se nutrió de esos libros que tenía la Iglesia Católica. Y entonces pudo tener un caudal de conocimiento humanista, sobre todo, muy profundo, humanista y político también. Bueno, por esos caminos se dice que Duarte se fue al extranjero, ¿verdad? Bueno, y entonces se fue al extranjero, Escúcheme, cambia la posición porque se va a dormir. Se fue al extranjero. ¿A qué se fue al extranjero? Porque su padre, que era un hombre acomodado, y Duarte ya desde muchacho era un cabeza caliente, como decimos en el argot,
para sustraerlo de los rigores de una dictadura que para ese padre, como cualquier otro padre, podría ser peligrosa. Entonces, Duarte viaja con un amigo de su padre, de Cádiz, extremeño, como su familia, viaja precisamente, sale del país. Miren, lo de que fue a estudiar, yo creo que es una media verdad. Porque todos los viajes, inclusive hoy en día, los viajes cultivan el espíritu, cultivan la inteligencia, nos dan mucha información, conocer otros ámbitos sociales. Ahora, no fue a ninguna institución a estudiar. Y ustedes saben cuál fue el primer puerto que tocó Juan Pablo Duarte en esa nave que parecía que tenía un nombre premonitorio, porque el nombre de esa nave era George Washington, que es el padre, uno de los padres, el principal padre fundador de la democracia y de la independencia de los Estados Unidos. Y entonces, ¿ustedes saben cuál es el primer puerto que tocó Juan Pablo Duarte? ¿Quién me puede decir? No porque sepa, sino porque se lo imagine, en ese caso. Bueno, el primer puerto que tocó fue Nueva York. Como, señores, miles y quizás millones de dominicanos. Él estuvo en Nueva York. Pero ahí volvemos entonces al impacto de ese viaje, que por cierto comienza con una anécdota vivencial muy interesante. Y es que por su pasaporte, recuérdense que estábamos en la ocupación haitiana, entonces uno de los oficiales del barco le dice, usted es haitiano. Y ya ustedes saben cuál fue la respuesta airada de Juan Pablo Duarte, ¿verdad? Y eso hay que saberlo y concretarlo. Bueno, pero en Nueva York, ya está en Nueva York, la gran metrópoli. Ya entonces, una gran metrópoli. Pero Duarte tenía otra facilidad, que tampoco se ha dicho poco también. Y es que Juan Pablo Duarte era políglota, tenía facilidades para los idiomas. Y por lo menos comprobado, hay gente que le atribuye más. Duarte hablaba latín, que era el idioma de la iglesia. Duarte podía leer en inglés. Duarte sabía francés. Duarte se podía comunicar en italiano. ¿Por qué le digo esto? Simplemente para colocar en nuestra vanidad que Duarte sabía muchos idiomas. No. Lo que quiere decir es que Duarte llegó a Nueva York y pudo saber lo que estaba pasando en los Estados Unidos, porque como podía hablar inglés, podía leer los periódicos. Comenzando por ahí. Y entonces, ¿en qué momento llega Duarte a Nueva York? Es en el gobierno de Quincy Adams. Quincy Adams es uno de los padres fundadores de esa gran democracia. Y entonces, que está naciendo en ese momento. Y entonces Duarte puede leer los periódicos y enterarse. La segunda estación de Juan Pablo Duarte en su viaje fue Inglaterra. Y en Inglaterra estaban pasando cosas interesantes. Sabemos no por Duarte, sino por otros caballeros como Miranda, el precursor de la independencia de Venezuela, y después por Simón Bolívar. Sabemos que había un señor ahí de barba blanca que estaba escribiendo sus escritos filosóficos y que después escribiría una obra muy famosa que convulsionó el mundo, que se llamaba El Capital. Ese señor era Carlos Marx. O sea que él llega en el momento en que está naciendo en Inglaterra esa corriente de pensamiento en Inglaterra, porque Karl Marx vivía en Londres y vivió en Londres. Bueno, después de Inglaterra el señor se va, Juan Pablo Duarte se va a Francia. ¿Qué está pasando en Francia? Están haciendo lo que hoy se llama el socialismo real. Era imposible que Duarte no entrara en contacto con esas corrientes filosóficas. Tan interesantes, por ejemplo, tan interesante, señoras y señores, como que Duarte, cuando finalmente llega donde se va a quedar, que es en España, en Barcelona, entonces Duarte ahí se interna en la discusión que todavía hoy en día,
tienen los catalanes con ser independientes. Y ahí Duarte estudió, se puede decir que estudió, porque estuvo muy cerca de algunos centros universitarios o escuelas e instituciones. Estudió lo que él mismo llama como los fueros de Cataluña, que eran los antecedentes de una especie de constitución que pretendían y no han logrado aún los catalanes. Bueno, quiero decirle que cuando Duarte regresa al país, de su viaje a Europa, él viene siendo 3 cosas. Y me voy a explicar. Duarte llega aquí siendo nacionalista. ¿Por qué? Porque en Europa, en ese momento en que él estuvo en Europa, estaban naciendo los estados nacionales. Me explico. Lo que ustedes conocen, por ejemplo, hoy, como Italia, no era un país, era un conglomerado de estados que se unificaron precisamente en el siglo XIX. Alemania pasaba exactamente lo mismo. Había varios estados que después se unificaron en un estado-nación. Vivió la efervescencia de la lucha de los catalanes por su nacionalismo, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo Duarte llega de allá siendo nacionalista. No es que no lo fuera antes, sino ideológicamente, en su pensamiento. Ahora, en otro campo también, ustedes saben que Juan Pablo Duarte era poeta. ¿Qué movimiento poético había en Europa en ese momento? Estaba campeando en sus anchas el romanticismo y Duarte llega de Europa siendo romántico. Lo de los fueros de Cataluña tiene un impacto tremendo en Juan Pablo Duarte, porque cuando su papá va a buscarlo ahí, en la puerta de San Diego, en lo que hoy es el puerto, ese que ustedes pueden ver hoy en día. Entonces, no había puerto, lo que había un embarcadero. O sea que los barcos llegaban a Los Amas y había que irlo a buscar en una embarcación que nosotros los dominicanos llamamos yola, barcazas, y lo llevaban a tierra. Su papá fue a esperarlo ahí con gran alegría. Porque el papá de Juan Pablo Duarte, se puede decir que lo sacó de aquí porque temía por sus inclinaciones y estábamos viviendo en una dictadura. Entonces, la dictadura de Bollea, ¿qué pasó? Que su papá le pregunta a su hijo, como le preguntaría a cualquier padre de hoy en día, ¿y qué fuiste tú a hacer? ¿Cómo te fue? ¿Qué fuiste ayer? Para gran decepción de Juan Pablo Duarte, del papá de Duarte, él lo que quería que Duarte administrara su negocio, el negocio de quincallería que tenía y de almacenes que tenía su padre. Pero resulta que él le dice, bueno papá, yo vine aquí a hacer lo mismo que están haciendo los catalanes allá. Gran preocupación el padre, y eso se dispuso a hacer. Eso se dispuso a hacer de inmediato, debiendo decirles que el padre de la patria comienza su labor revolucionaria y política estando muy cerca. No lo estoy invitando a ustedes a eso, ¿verdad? Que todavía falta. Está muy cerca de la edad de ustedes. Por eso los circuitos y las corrientes conservadoras le etiquetaron sus actividades como la revolución de los muchachos. Ahora, eso era alusión por su corta edad. Ahora no era un elogio en esa época. Por aquello de lo que dice el pueblo dominicano, que es muy sabio en sus raíces más auténticas. ¿Qué dice? Que el que se acuesta con muchacho, amanece, ya ustedes saben cómo. No voy a decir la grosería. Bueno, pero entonces era una manera de descalificar al padre de la patria y a su movimiento. ¿Qué fue lo que comenzó a hacer Duarte? Muchas personas piensan que Duarte era un teatrista, o sea que a Duarte le gustaba el teatro, que tenía aspiraciones y vocación para el teatro. Miren, y yo les digo a ustedes que Duarte creó, su primera organización que creó para la independencia fue algo que se llamó la Filantrópica. La Filantrópica promocionaba y llevaba a cabo, montaba obras teatrales. ¿Para qué?
para llevar el mensaje revolucionario en una dictadura, pasándola como por debajo de la puerta, en este caso, por debajo del telón del escenario. Y entonces eran obras escogidas. Ahora, para que ustedes sepan todo lo que fue Duarte en el teatro, en la filantrópica. Duarte fue director, fue actor, fue tramoyista, fue apuntador. Duarte pasó por todas las escalas del teatro. Ahora vuelvo y repito, ¿porque le gustaba eso? No. Lo estaba haciendo para su proyecto revolucionario, para su proyecto. Y déjeme explicarle una cosa. Cuando yo hablo de revolucionario, yo no estoy hablando de la etiqueta que siempre se nos ha pintado a nosotros, ¿verdad? De revolucionario, sobre todo en la Guerra Fría, en los dilemas de la Guerra Fría. Yo lo que estoy hablando de revolución como el cambio de algo inconveniente por algo novedoso, por algo nuevo, que satisfaga el sentir nacional y los intereses nacionales. Entonces, por eso Duarte, esa fue su primera obra, la filantrópica. Señores, también Juan Pablo Duarte, y quiero que ustedes sepan, primero les voy a dar un detalle para que lo anoten ahí. ¿Ustedes saben lo que es un calié? Lo que es un calié. En La Guardia, nosotros le decimos picochato. Los picochatos es una rama de la Fuerza Armada. Es más, no sé si la han cambiado. Muy cerca de aquí estaba el A2. Sí. Y nosotros le decíamos, cuando yo estaba por aquí, le decía, ese es el cuartel de los picochatos. Bueno, señores, pero la palabra calié es una palabra haitiana. Yo no sé si ustedes lo sabían. La palabra calié es una palabra haitiana. ¿Usted sabe lo que quiere decir calié en creol, en patuá? Lo que quiere decir es cuaderno. ¿Saben lo que es un cuaderno? Lo que ustedes usan, ¿verdad? Junto con las mascotas, etc. Entonces, ¿por qué se le llama calié? Ya es una desfiguración de los dominicanos, la L por la H en este caso. ¿Por qué? Porque durante la dominación haitiana, que duró 22 años, y que ya yo dije y repito que era una dictadura, una férrea dictadura. Entonces, resulta y viene al caso que si ustedes estaban tres muchachos o muchachas, aunque las muchachas no salían con la facilidad que salen hoy en esta época, si se paraban tres jóvenes en el parque o en una esquina, ahí venía un hombre con un cuaderno. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Y lo anotaba. O sea que calié era el picochato del cuaderno, el hombre del cuaderno. Bueno, pero Juan Pablo Duarte entonces, en esa tesitura de su labor, que no pensó en otra cosa, ni pensaba en otra cosa Juan Pablo Duarte. Entonces Juan Pablo Duarte practicaba, oigan bien, la esgrima, el arte del combate del sable. Aquí hay gente que se atreve a decir, no, Duarte fue el primer promotor de esa disciplina olímpica. Nada que ver. Duarte usaba la esgrima para entrenar a sus amigos para la guerra. Para la guerra. Porque esa es otra cosa que debemos saber. Duarte nunca pensó que esto se podía hacer por la buena. Porque conocía la naturaleza haitiana. Y de esa naturaleza yo quiero ver. Miren, en estos días hicieron un gran esfuerzo cinematográfico, ¿verdad? Loable, aplaudible, en España, por dominicanos, tuvo un gran éxito, que fue sobre la matanza de haitianos en el 37. Bueno, a mí me tocó hablar con uno de los productores. Y yo le dije, mire, él quería saber mi opinión. Yo no he visto la obra ni la voy a ver. Me preguntaron que qué yo pensaba de ella. Digo, bueno, en sus motivaciones es excelente. Pero yo le voy a dar una idea y recomendación. Ustedes deben hacer el mismo esfuerzo sobre un caso que pasó aquí en el mismo año de la ocupación haitiana, que fue el asesinato de las vírgenes de Galindo. ¿Qué eran las vírgenes de Galindo? Según el relato de César Nicolás Penso, que nos lo lleva íntegra, pero también de los otros historiadores, eran unas jóvenes dominicanas
adolescentes que vivían en las afueras de la ciudad de Santo Domingo entonces. Bueno, y un grupo de soldados haitianos acecharon esas jóvenes, fueron, las violaron y las descuartizaron. Oigan bien, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después de eso? Que el papá llegó, que no estaba en la casa, y lo mataron también. Entonces yo creo que debe ser, lo otro no está mal, pero esto debe ser mejor, para el cine y sobre todo para forjar las conciencias de lo que Duarte conocía muy bien. Porque él decía que entre la República Dominicana y Haití no podía haber fusión. Y lo dice claramente, Juan Pablo Duarte. Bueno, ya yo hablé entonces de que él sabía que no se podía hacer las cosas por la buena. Entonces aquí, que ustedes deben saberlo también, los haitianos impusieron desde el primer año, o sea, desde el 1822, impusieron el servicio militar obligatorio, donde todos los jóvenes de 18 años dominicanos tenían que entrar obligados, no era opcional, al ejército, ¿verdad? Y entonces Juan Pablo Duarte no solamente como otros jóvenes hizo el servicio militar obligatorio, sino que decidió él hacer carrera. ¿Y qué fue Duarte? Y no solamente eso, sino que invitó a sus amigos, a sus acólitos, a que hicieran lo mismo. Bueno, él se quedó y llegó en su carrera, tenía mucho que hacer, a Cabo Furriel. ¿Qué era un Cabo Furriel? Los hijos de guardia que están aquí y los militares, un Cabo Furriel era un sargento primero. Ah, sí, un sargento primero. Pero ¿qué hacía el sargento primero y qué hace hoy? Tiene la llave de los depósitos de armas, tiene acceso a los depósitos, maneja las listas de personal y todo lo que es el manejo de la compañía de infantería. Cosa que él necesitaba como revolucionario que era y por lo que estaba. Entonces la gente se pregunta, ¿tenía Duarte vocación de guardia? Mira, yo no creo. Duarte tenía vocación por muchas cosas, pero todo al servicio de su revolución. Por ejemplo, ustedes sabían que Juan Pablo Duarte fue topógrafo o agrimensor. ¿Ustedes lo sabían eso? No se nos ha dicho eso. Pero ¿por qué era que él fungió como agrimensor? ¿Porque le gustaba eso? No, era para medir la tierra. Y en la medición de la tierra usted no lo puede hacer pensando. Usted tiene que visitar los terrenos. ¿Qué estaba Duarte haciendo? Lo que nosotros los militares llamamos reconocimiento del terreno. Y en esa tesitura también. Se ha dicho mucho y se ha discutido, todavía se está discutiendo el hecho de que Juan Pablo Duarte fuera masón. Los masones siempre han tenido una larga disputa con la Iglesia Católica. Pero ustedes sabían la razón por la que Duarte fue masón. Y llegó a ser, creo que grado 33, maestro. ¿Por qué? Porque los masones tienen que reunirse en secreto y nadie puede entrar que no sea masón a las reuniones de los masones. Entonces, Duarte usó la masonería para eso, con frutos evidentes, porque usted sabe también quién era el hermano masón de Juan Pablo Duarte, el general Desgrot. Y el general Desgrot era el comandante militar de Santo Domingo. Entonces es casi imposible que Desgrote no supiera lo que estaba pasando. Hay otros detalles que lo demuestran, lo que estaba pasando. Sin embargo, el secreto de los masones se impone. Ahora, Duarte no se inventó eso. ¿Ustedes saben quién fue masón también? George Washington fue masón. ¿Usted sabe quién fue masón? Adams, en los Estados Unidos. ¿Usted sabe quién fue masón también? Jefferson. Y la mayoría de los padres fundadores fueron masones. Pero usted sabe también quién fue masón. El Libertador, Simón Bolívar. ¿Usted sabe quién fue masón también? Bernardo O'Higgins, de Chile, el Libertador de Chile. Y fue masón también San Martín, el Libertador de la Argentina. Y fue también masón
Benito Juárez y hasta el padre Hidalgo, siendo cura, fue masón por las mismas razones. Por las mismas razones. ¿A ustedes creen que es coincidencia que todos esos camajanes como Duarte fueran masones? Es cierto que por ahí también, sobre todo por lo que se llama la francmasonería, esas ideas independentistas entraron por la masonería. Bueno, pero en ese mismo orden, fíjense, a pesar de esa disputa, cuando Juan Pablo Duarte retorna al país el 15 de marzo en la goleta Leonor, resulta que el arzobispo Portes lo saluda. El primero que lo saluda como padre de la patria es ese señor. Aunque tiempo después lo va a declarar, sobre todo en julio de ese año, en el contragolpe militar, lo va a declarar como traidor a la patria. Fíjense cómo son las cosas, ¿verdad? Bueno, pero Juan Pablo Duarte entonces funda la Trinitaria. Se ha dicho que la Trinitaria, y quizás lo era, fue el primer partido político dominicano. En esencia no, el primer partido fue el Partido Liberal, que es pre-republicano, antes de la fundación de la Primera República. Bueno, pero si usted lo compara, y eso lo hacen mucho los abogados, lo que se llama el derecho comparado, si usted lo compara, usted va a ver que la Trinitaria era más que un partido político. Era una organización subversiva. Subversiva. No solamente en su organización, sino en sus propósitos. Juan Pablo Duarte también, señores, quiero decirle, para que ustedes vean cuál era el pensamiento y la acción de Juan Pablo Duarte. Señores, se ha dicho mucho como parte de virtudes que Juan Pablo Duarte no quiso ser presidente de la República. Eso no es verdad. Juan Pablo Duarte quiso ser presidente de la República. Ahora yo le voy a decir cómo. Porque hay que decirle a ustedes también que el primer golpe de Estado de la República lo da Juan Pablo Duarte el 9 de junio de 1844. ¿Para qué? Para desalojar de la Junta Central Gubernativa los afrancesados, los proteccionistas, los anexionistas y los que no querían ni creían en la independencia pura como creía Juan Pablo Duarte. Cuando se da el golpe de Estado y pasa lo que yo le estoy diciendo, entonces el ocupante principal para la presidencia de la Junta Central Gubernativa era Juan Pablo Duarte, pero él se niega. Él dice que él quiere ser presidente, pero presidente por los votos. Y usted sabe lo que pasa, que se va al Cibao en campaña electoral a buscar los votos. Y ahí le sorprende, desgraciadamente, por efecto de los llamados poderes fácticos, ahí le sorprende el contragolpe de Estado de julio del 44. Si ustedes quieren saber quién era el verdadero Juan Pablo Duarte, hay que tomar no solamente el verdadero, sino una imagen que se nos ha pintado a nosotros del Duarte inerte, del Duarte conformista, del Duarte que aguantó todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ven sus enemigos? Sobre todo, ¿cómo lo ve Pedro Santana? ¿Y cómo lo ve el proteo de Pedro Santana, que es don Tomás Bobadilla y Briones? ¿Cómo lo ve? Oigan lo que dice el decreto que lo declara traidor a la patria, que es un peligro. ¿Para quién? Para ustedes. Y yo creo que lo sigue siendo todavía. Porque la ciudadanía que ustedes están aprendiendo aquí, que se deriva del pensamiento del padre de la patria, no le conviene a mucha gente. No le conviene a mucha gente que ustedes alcancen el grado de conciencia del padre de la patria. Dicen que es un peligro para la juventud, dice el decreto. Dicen que es un anarquista, un peligro para la paz pública. O sea que ahí queda demostrado que el señor Juan Pablo Duarte no era un pendejo ilustre como se nos ha querido pensar. Era un político, un revolucionario y un hombre de pelo en pecho. Y por esos caminos de pelo en pecho, le quiero decir también que Juan Pablo Duarte, en el proceso de la idealización,
se quiere ver como que no le interesaban esos asuntos de las mujeres. Y yo quiero decirle a usted que, contrario a eso, Juan Pablo Duarte era un enamorado. No se casó nunca. ¿Por qué? Porque él estaba matrimoniado con la República Dominicana. Él tenía una obsesión tosuda, de cabeza dura, y él lo vive diciendo: mi último pensamiento, se está refiriendo a su vida, será para la República Dominicana. Es una obsesión en el padre de la patria, divina obsesión, divina obcecación. Y eso hizo posible la independencia. Entonces, por esos caminos, ustedes deben conocer otra cosa, y es algo más que un recurso jocoso para que ustedes se rían. Yo le pregunto a ustedes, y piensen en Juan Pablo Duarte, en la figura que se nos ha pintado de Juan Pablo Duarte hasta ahora, que vuelvo y repito, todo es bueno lo que se ha dicho, y no solamente bueno, sino justificado. Yo le pregunto, ¿ustedes sabían que Juan Pablo Duarte era músico? Está muy bien. Ustedes sabían que era músico, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes sabían qué instrumento? Tocaba varios, pero ¿ustedes sabían qué instrumento tocaba Juan Pablo Duarte? ¿Cuál? Mira, tocaba flauta, ¿verdad? Es lo que regularmente me dicen. Tocaba piano, tocaba violín, pero a mí me llama mucho la atención en la asociación de ideas que tocara guitarra. ¿Por qué? Y me dicen que tocaba guitarra. Digo, no que me dicen, he leído que tocaba guitarra muy bien. Y a mí me da la gana de pensar que si tocaba guitarra, daba serenata. Y si tocaba guitarra y daba serenata y estuviera vivo hoy, ¿qué tocara? Bachata. Ah, no, pero eso no se puede decir porque nos priva esa imagen que se nos ha hecho del padre de la patria. Mire, el padre de la patria tuvo muchísimas novias. Tuvo muchísimas novias. Unas conocidas y otras. No era un tigre, ¿verdad? Pero tenía esa vocación, esa inclinación por las mujeres de forma interesante. Hay un famoso diario de Juan Pablo Duarte, no concluido, cuando él es sacado del país, que llega a Hamburgo, el padre de la patria comienza un diario. ¿Y ustedes saben cuáles son las primeras letras de ese diario? El padre de la patria, enfogonado, al ver esa mujer blancota, grandota, ¿verdad? Habla del sexo bello y se dispara. El padre de la patria. Ahora bien, en ese aspecto yo quiero tocarle una cosa interesantísima, para que ustedes vean que el padre de la patria, aparte de ser un enamorado, se habla de otras novias que tuvo por ahí, por Vallaguana, etcétera. Y hay un escritor, creo que de Onix, es que se llama, maestro, el puertorriqueño. Onix ha hablado de la vida sexual del padre de la patria y le atribuye a esta descendencia. Pero en esos caminos yo no me voy a meter. Pero yo sí lo que le quiero decir es que Juan Pablo Duarte tenía un efecto de liderazgo. Dicen algunos de sus amigos y biógrafos que era un tipo muy bien parecido, Juan Pablo Duarte, ¿verdad? Y entonces, como dirían las muchachas aquí hoy, estaba bien, ¿verdad? El padre de la patria estaba bien, se veía bien. Entonces, yo lo que me quiero referir es que era común que hubiese muchos jóvenes como él que le seguían apasionadamente. Por ejemplo, cuando cae preso el padre de la patria en julio, que está listo para ser fusilado y que lo salvó Abraham Cohen, un judío que financió la independencia, resulta que de un momento a otro él está en Capilla Ardiente ahí en la fortaleza Osama, en la torre del homenaje, y van donde él. Se presentan esos muchachos que quieren verlo. Y Juan Pablo Duarte dice, ¿qué hacen ustedes aquí? Ustedes no saben que lo pueden fusilar. Y dice, pero nosotros venimos a eso. Nosotros venimos a que nos fusilen por ti o por usted. Bueno, pero eso era natural en un siglo
donde las mujeres estaban proscritas a la cocina, a engordar gallinas, a ir a la iglesia y no tenían participación política. Señores, el derecho al voto lo adquirieron las dominicanas en el siglo XX, a mediados del siglo XX, muy entrado en el siglo XX. Imagínense pretender que hubiese mujeres que fueran políticamente fanáticas de Juan Pablo Duarte, al punto de ofrendar su vida, como pasó con María Trinidad Sánchez en el primer aniversario de la independencia, en el 45. ¿Usted sabe lo que yo le estoy diciendo con eso? Que había mujeres que eran fanáticas con Juan Pablo Duarte, desde el punto de vista del ejercicio político. Y ahí estaba María Trinidad Sánchez, estaba Baltasara de los Reyes, estaba Concepción Bona y estaba Chepita Pérez. Chepita, que de ahí viene el nombre de hijo de Machepa, ¿verdad? Que era la mamá de ese prócer que ustedes acaban de mencionar ahí. Entonces eso a mí me llama la atención, ese fanatismo, ese liderazgo del padre de la patria. Bueno, podríamos dejarlo aquí, en esas cosas que Duarte, hubo muchas cosas más que Duarte fue, todo por su revolución. Pero yo quiero ver entonces por qué. ¿Por qué esas cosas no han salido? Porque yo le quiero decir algo. Le quiero decir algo. Para mí es una estratagema política. Es una estratagema política eso, de las corrientes políticamente más atrasadas del país, que no pueden renegar de Juan Pablo Duarte, pero entonces quieren pintarnos un Juan Pablo Duarte que sea potable a sus intereses políticos. Entonces, fíjense, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, mucho la atención, que el que proclama padre de la patria a Juan Pablo Duarte es uno de los dictadores más sangrientos y más violador de los derechos humanos del siglo XIX. Ese señor que se llamó Ulises Heró, alias Lili, ¿verdad? Ese es el hombre que reivindica a Duarte, que trae sus restos en el 1876, los trae de Venezuela y hace una apoteosis. Y también es el padre de los otros dos. Es el preconizador de la idea de los tres padres de la patria. Usted conoce muy bien el relato, ¿verdad?, de lo que eso despertó en la nación. No había Twitter, ni había las redes sociales, pero hubo una gran discusión cuando esos nombres salieron. Otros que querían, otros. Entonces, Lili salió con una palabra tremenda, porque Lili era todo lo que yo dije, pero era un individuo sumamente inteligente y astuto. ¿Y usted sabe lo que dijo él? Pues estaba diciendo, no, porque Sánchez hizo tal cosa, porque Mella negoció la... ¿Qué dijo él? No me muevan los altares porque se me caen los santos. O sea, a mí me llama mucho la atención que sea un dictador, un autócrata. Óigame, en términos de abuso político y del uso y abuso del poder político, haciendo comparaciones que no son afortunadas en la historia, yo les digo que Santana era un niño de teta comparado con Lili, ¿verdad? Sin embargo, él es el hombre que encumbra a Juan Pablo Duarte. Vuelvo y repito, pero no desmerecidamente, sino un acto de justicia histórica, vamos a llamarle así. A mí me llama mucho la atención que Rafael Leonidas Trujillo Molina se metió con todo en este país. Se metió con todo. No hubo aspecto que no tocó de la vida nacional. Señores, en época del jefe, en la habitación de uno, en la habitación, en su habitación, que es la última instancia de su privacidad, por no decir el baño, había un letrerito que decía: en esta casa Trujillo es el jefe. Para usted oír una estación de radio de fuera, tenía que trancarse en el baño donde no lo oyeran, o lo caliese, o los vecinos, lo que sea. Fíjense en ese detalle. Sin embargo, Rafael Leonidas Trujillo Molina no se metió nunca con el padre de la patria. Es más, hay una exaltación de Juan Pablo Duarte en el llamado centenario, cuando la República cumplió sus 100 años. Realmente
Trujillo se parangonaba con la figura de Santana, pero ni aún así, y siempre se equiparó con él, aún así no se tocó a Duarte nada. Para Trujillo también era el fundador de la nación, el padre de la patria, etcétera, etcétera.